¿Dónde y cuándo surgió la filosofía? Si nos remitimos a algunos textos sobre la historia de la filosofía o si buscamos en internet, en la mayoría de los casos la respuesta a la anterior pregunta sería la siguiente. La filosofía surgió en Grecia alrededor del año 600 antes de nuestra era. Incluso, algunos textos o sitios en internet son más específicos y afirman que Tales de Mileto es el primer filósofo y que la filosofía surgió en las ciudades griegas de la península de Anatolia por allá en el siglo VII antes de nuestra era. El origen de la filosofía se da por supuesto y son pocos los que lo ponen en duda. La filosofía es de origen griego. No obstante, si hacemos un verdadero ejercicio filosófico, podemos preguntarnos si dicho origen griego de la filosofía es del todo cierto. Podemos llevar la duda aún más allá y preguntarnos si, de hecho, el pensamiento filosófico ya había sido expresado y utilizado en otros lugares, además de Grecia. La apuesta en este nuevo episodio es afirmar que efectivamente el pensamiento filosófico ya había aparecido antes de que los griegos hicieran uso de él. Más concretamente, afirmamos que uno de esos lugares en el que la filosofía surgió fue el subcontinente indio. De esta manera, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Tragicomaniacos. Así que pónganse cómodos y espero que disfruten de este tiempo para filosofar. La filosofía se dice en libros de historia, en el aula de clases, en conferencias, en las universidades, surgió en Grecia. Esta proposición es indudable para la gran mayoría de personas que se acercan a la filosofía. No obstante, no podemos, teniendo las pruebas que ya tenemos, seguir afirmando que la filosofía surgió en un solo lugar y que ese lugar fue la Grecia antigua. En los últimos 2 siglos, la investigación histórica y filosófica nos ha llevado a concluir que la práctica filosófica no fue exclusiva de los griegos. Podemos encontrar grandes esfuerzos filosóficos en todos los continentes. En China tenemos al confucianismo y el taoísmo. En Japón podemos encontrar a un gran pensador como Heidogen o tradiciones como el sintoísmo. En África nos encontramos con la tradición milenaria del antiguo Egipto o con la tradición bantú. En América podemos afirmar la existencia de una filosofía náhuatl, maya, incaica y abyayalense. Y estos son apenas ejemplos extraídos de la superficie. Es claro que las preocupaciones filosóficas surgieron más allá de los pensadores griegos y que estos no fueron los únicos en pensar de manera filosófica. Pero si todo esto es tan evidente actualmente, ¿por qué seguimos repitiendo el mismo discurso y enseñando una y otra vez que la filosofía surgió en Grecia? Parte de la respuesta a esta pregunta parece hallarse en la opinión que un filósofo alemán del siglo XIX tenía de la cultura y tradiciones de otros pueblos. Dicho filósofo es Hegel. Según Hegel, la filosofía surgió en Grecia debido a que solo ahí se dieron las condiciones para que la filosofía apareciera. Hegel fue un pensador que le interesó mucho la historia de la filosofía con el fin de ver en ella la confirmación del despliegue del espíritu. No ahondaremos en dichos temas porque, como es altamente conocido, son de una dificultad considerable. Lo importante acá es tener en cuenta que, según Hegel, la historia tiene un sentido, apunta hacia algo. Y para él, los griegos tuvieron un papel importantísimo en esa historia y parte de ese papel fue el surgimiento de la filosofía. Así que podemos preguntarnos, según Hegel, ¿qué condiciones se dieron en Grecia que permitieron el surgimiento de la filosofía? En sus lecciones sobre la historia de la filosofía, Hegel ofrece una gran variedad de condiciones que, según él, se dieron en Grecia para que surgiera la filosofía. No podemos detenernos en cada una de esas condiciones, pero quisiera resaltar un par de ellas. La primera condición que resalto es la libertad que supuestamente gozaron los ciudadanos griegos gracias a sus constituciones políticas. Para Hegel, solo en un entorno de libertad política individual puede surgir la filosofía. La segunda condición es que el espíritu se separe de lo material, de la condición natural de la voluntad. Si se cumple esto, la filosofía puede surgir. Por último, la tercera condición que quiero resaltar es que debe haber mesura y claridad en el pensamiento para que la filosofía surja, y solo el carácter de los griegos motivó a la aparición de esa mesura y de esa claridad
en el pensamiento. La característica común de estas condiciones es la creencia en la racionalidad del pueblo griego. Según Hegel, los griegos fueron un pueblo en el que la racionalidad fue un gran pilar en sus decisiones como sociedad, y ese carácter racional es lo que los llevó al pensamiento filosófico. Una conclusión que podemos extraer de la argumentación de Hegel es que la filosofía no surgió en otros lugares debido a que en esos lugares reinaba la irracionalidad. Sin embargo, no es difícil poner en duda toda esta argumentación. Comencemos con el análisis de esas condiciones mencionadas anteriormente. En primer lugar, no es necesario que se tenga que dar un sistema político en concreto para que la filosofía surja. No es necesario que primero haya libertad política para que luego surja la filosofía. Parece, más bien, que la filosofía es un acto de libertad, más allá del régimen político en concreto. En segundo lugar, no son muy claras esas condiciones restantes. ¿Qué significa separarse de lo material o de la condición natural de la voluntad? ¿Qué significa que haya mesura y claridad en el pensamiento? Es más, si seguimos y aceptamos estos conceptos tan generales, podemos fácilmente afirmar que los griegos no fueron los únicos que desarrollaron prácticas en el que el objetivo era separarse de lo material. Ejemplo de esto es el yoga, ni los únicos en poseer mesura y claridad en el pensamiento. El budismo o la filosofía náhuatl son ejemplos maravillosos de ese tipo de pensamiento. También podemos afirmar que los griegos no fueron tan racionales como Hegel pensó que eran. El pueblo griego, como todo pueblo que ha existido en la faz de la tierra, tiene sus facetas irracionales. La religiosidad griega es muestra de ello. Los filósofos griegos antiguos no estaban totalmente separados de esa faceta irracional. Muchos de ellos valoraron prácticas de adivinación, realizaban ritos, partían de supersticiones, buscaban favores divinos por medio de ceremonias y un largo etcétera. No afirmo que estas prácticas sean del todo irracionales, pero sí muestran claramente que la superstición y la fantasía hacían parte de la vida de los filósofos griegos. Además, el pueblo griego tenía prácticas que actualmente consideramos como irracionales. Sabemos que el trato que dispensaban los griegos hacia los prisioneros de guerra se caracterizaba por la crueldad, la violencia y la inhumanidad. Tampoco podemos olvidar que los griegos instituyeron la esclavitud como pilar de la sociedad. Y por último, cuando uno se acerca a la historia de las ciudades antiguas griegas, uno fácilmente halla un patrón. La guerra siempre estaba a la vuelta de la esquina. La violencia, la codicia y las ambiciones eran el motor de esas guerras. Así que en términos filosóficos, es indefendible la posición que afirma que la filosofía surgió con el pueblo griego debido a su carácter racional. Por un lado, vemos que las condiciones que afirmó Hegel o son muy contingentes o son muy generales. Y por otro lado, reconocimos que los griegos también tuvieron sus facetas irracionales. Los griegos efectivamente fueron un pueblo espléndido, pero no el único. Sabiendo ya todo lo anterior, podemos preguntarnos, ¿por qué aún entonces se sigue defendiendo la idea de que la filosofía surgió en Grecia? Es evidente que dicha idea es la de conocimiento popular. Además, se sigue enseñando en institutos y universidades. ¿Por qué? Parte de la respuesta nos adentra en uno de los temas más álgidos de la filosofía contemporánea, el etnocentrismo. Parece que la actitud que heredamos de Hegel con respecto a la valoración del pensamiento de otras tradiciones que no sean griegas aún sigue muy vigente. El prejuicio etnocéntrico es la creencia de que la propia cultura es la mejor, la única, la superior a las demás. Ella es la única que conduce a lo bueno y a lo bello, y por tal razón todo se juzga en función de ella. Esto imposibilita un verdadero conocimiento de otras tradiciones y culturas porque todo se encaja a las medidas que impone mi cultura. Aunque actualmente este tipo de prejuicios sean atacados, aún persisten, no solo en la cotidianidad, sino incluso en ámbitos académicos. Podemos argumentar que el pensamiento de Hegel se caracterizaba por un prejuicio etnocéntrico en el que enaltecía su propia cultura, la alemana, y el supuesto origen de esta, el pueblo griego.
Parece ser que podemos aducir dos razones por las que el pensamiento de Hegel tendía al etnocentrismo. Estas razones las podemos saber con más precisión en el caso concreto de la cultura india. Por un lado, los testimonios que leía Hegel sobre los habitantes de India provenían de los ingleses. No olvidemos que en el siglo XIX India era una colonia inglesa. Por tal razón, los ingleses menospreciaban a los habitantes de India con el objetivo de justificar la colonización. Según los ingleses, los habitantes de India necesitaban un proceso civilizatorio, proceso que los ingleses estaban dispuestos a desplegar. Estos testimonios colonizadores eran los que llegaban a las manos y oídos de Hegel. Por otro lado, parece que Hegel tomó una actitud reaccionaria con respecto a otros intelectuales que, al contrario que él, quedaron fascinados por la cultura de India. Estos intelectuales quedaron tan fascinados de esta cultura extraña para ellos que la enaltecían de más. Su enaltecimiento fue pueril e injustificado. Esta actitud de fascinación pueril e injustificada por otra cultura es otra cara del prejuicio etnocéntrico. De esta manera podemos entender, pero nunca justificar, por qué Hegel no concebía la posibilidad de que la filosofía surgiera en otras partes del mundo, y más concretamente en la India. Además de su argumentación filosófica que desplegó, justificación que mostramos no posee fundamentos firmes, también Hegel sucumbió ante el prejuicio etnocéntrico que dominaba el mundo intelectual europeo a inicios del siglo XIX. A pesar de esto, creo que podemos extraer de esta situación histórica un par de enseñanzas que nos servirán para acercarnos a cualquier otra tradición filosófica. La primera enseñanza consiste en ser cautos y no caer en el prejuicio etnocéntrico. No debemos asumir la postura de Hegel y creer que la propia cultura es la mejor. Y también debemos cuidarnos de no caer en la fascinación injustificada por una cultura ajena. El etnocentrismo se presenta en muchos paquetes y como latinoamericanos debemos estar muy pendientes de eso. No queremos que nos den gato por liebre. No podemos caer en el error de que nuestra cultura es la única, como tampoco podemos ceder ante la presión internacional y afirmar los mismos patrones de culturas que sí han sido etnocéntricas. El pensamiento filosófico debe alejarse lo que más pueda de cualquier tipo de etnocentrismo. La segunda enseñanza consiste en resaltar algo a favor de Hegel. A pesar de su etnocentrismo, no se puede negar que Hegel intentó informarse de mejor manera sobre otras culturas. Tal vez debido a la falta de textos y a la poca investigación que se había hecho en ese momento, Hegel no pudo desprenderse de sus prejuicios eurocéntricos. Nosotros, por el contrario, tenemos la posibilidad que Hegel no tuvo. Así que sigamos su ejemplo y tratemos de informarnos lo mejor que podamos para hacer el ejercicio filosófico mucho más enriquecedor. En futuros episodios iniciaremos un camino por la filosofía de India, así que podemos tomar este episodio como la introducción o una serie de episodios futuros. Todo esto es apenas el inicio de una búsqueda que, aunque infinita, busca ser provechosa para todos. Por el momento me despido. Les invito a que se suscriban para que podamos hacer de esta comunidad una comunidad de libres pensadores o hasta donde nos permita YouTube. Ya saben, cualquier pregunta pueden hacerla en la caja de comentarios. No olviden dar me gusta, eso nos ayudaría muchísimo, además de compartir este tipo de contenido. Me despido con mi adagio kantiano favorito. Sapere aude.